¿Listo? Estamos grabando a partir de ahora. Les voy a compartir mi pizarra, por favor. Una persona que esté conectada cualquiera me va a indicar si es que logra ver lo que estoy transmitiendo. 1, 2, 3. Listo. ¿Pueden ver la hoja que estoy transmitiendo, por favor? ¿Alguien me puede confirmar? Sí. Ya, muchas gracias. Ya. Entonces, apaga su microfonito, por favor. Ahora sí, vamos a llevar la materia. Ya. Comentarles pues que para este retorno que estamos teniendo a nuestras clases virtuales, vamos a hacer el contenido relacionado al segundo parcial. ¿Ya? De la misma forma que se hacía en el primer parcial, pues se les mandaba prácticas, ¿no? Vía correo electrónico para que ustedes puedan realizar. Se les va a pasar exactamente de la misma forma a partir de la fecha. ¿Ya? Lo que sí es el contenido. Como les estaba indicando, pues el primer parcial, todo el contenido, hasta lo que es ecuaciones de planteo, ya lo habíamos llevado. Entonces, a partir de ahora, vamos a hacer el avance correspondiente al segundo parcial. Ese avance del segundo parcial está relacionado con lo que es trigonometría, luego logaritmos y por último, progresiones. En ese sentido, pues, a partir de ahora, llevamos un capítulo. Vamos a colocarle capítulo número 13. ¿Ya? Capítulo número 3, denominado trigonometría. Voy a utilizar toda la pizarra. Colocaremos trigonometría. ¿Listo? Ya. Por el poco tiempo que tenemos, pues vamos a llevar este capítulo de acá directamente a los puntos importantes, ¿ya? Ya que esta parte de la matemática es bastante amplia. Incluso podríamos llevar un semestre completo de pura trigonometría, pero lo que necesitamos son 3 puntos fundamentales, ¿ya? Que son, primeramente, identidades trigonométricas, ¿ya? Lo segundo que necesitamos son ecuaciones trigonométricas. Y por último, hacer una aplicación hacia la resolución de triángulos. Así que vamos a llevar eso, ¿ya? Eso. A ver, primero, hablaremos de lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña definición. Definición. ¿Qué es trigonometría? Nos colocaremos. Trigonometría, así, es parte de la matemática. ¿Ya? Es parte de la matemática que estudia las propiedades. Colocar. Las propiedades y relaciones entre los lados y ángulos, ¿ya? Y ángulos de un triángulo. ¿Listo? Aparte, jóvenes, pues había preparado un video, ¿ya? Ese video lo vamos a compartir al final, en el cual está detallada toda la parte teórica de lo que es trigonometría, ¿ya? Eso al final los vamos a compartir, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos esto, ¿ya? Para trigonometría, bueno, parte de la matemática que estudia, como dice acá, ¿ya? Dice que estudia las propiedades y estudia las relaciones que existen entre los lados y ángulos de un triángulo, ¿ya? En sí, trigonometría viene de la palabra, bueno, de una palabra griega, que en realidad representa el estudio de los triángulos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar con una figura geométrica en particular, que es un triángulo. Y lo que hacemos es estudiar, pues, qué relación tiene sus lados y sus ángulos. Porque estas relaciones de acá aparecen mucho en la vida real, ¿ya? Por ejemplo, aparece en aplicaciones de medición, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno quiere medir una distancia que es inaccesible, entonces puede tomar unos ciertos valores, como por ejemplo los ángulos, y calcular una distancia que sí sea accesible, y a partir de eso, utilizando principios de trigonometría, puede medir distancias,
¿Ya? Incluso esto acá se ve también en la mecánica, porque por ejemplo, cuando uno trata o tiene una partícula o un cuerpo y quiere jalarlo, por ejemplo, una cajita así, ¿ya? Y quiere jalarlo, digamos, de esta forma, entonces para optimizar las fuerzas y todo lo demás, se utilizan los ángulos, por ejemplo, este, con lo cual se lo puedes relacionar a partir de un triángulo. Entonces también se lo utiliza en la mecánica, ¿ya? Incluso les comento que nosotros llevamos este capítulo primeramente porque esta herramienta les va a servir para poder estudiar bien dinámica y estática en física. Ya entonces, por eso llevamos primeramente este capítulo, antes que logaritmos y progresiones. ¿Ya? Otras aplicaciones que tiene también, por ejemplo, en la astronomía. Incluso se puede llevar esto a magnitudes bien grandes. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a hacer en esta parte. ¿Ya? Sin embargo, pues para hacer eso necesitamos definir unos cuantos conceptos fundamentales, como ser ángulo. ¿Ya? Entonces vamos a definir qué cosa es ángulo. ¿Ya? Así. Entonces, como definición, vamos a decir lo siguiente. ¿Ya? Es el arco que forma, bueno, por sí, que forma un rayo. ¿Ya? Un rayo al desplazarse por su punto fijo. ¿Ya? Por su punto fijo le colocaremos así. ¿Ya? Ahora, lo que hay que recordar es el concepto de rayo. Por ejemplo, un rayo es como una flechita. Así, ¿ya? Es la idea más relacionada que tenemos. Esta flecha. ¿Listo? Esto de acá es un rayo. ¿Ya? Listo. Un rayo. Un rayo tiene un punto fijo y un punto móvil. ¿Ya? Entonces, esta O de acá va a ser su punto fijo y esta parte A de acá va a ser su punto móvil. ¿Ya? Entonces, eso vamos a recordar, por favor. A este aquí le vamos a colocar punto fijo y este de aquí va a ser un punto móvil. Así. ¿Ya? Entonces, lo que me dice es que este rayo se traslada alrededor de su punto móvil. Entonces, por ejemplo, si este es su punto fijo, O, digamos, ¿no ve? Y este es su punto móvil, entonces el punto móvil se puede trasladar ya sea hacia arriba o hacia abajo. En este caso lo voy a trasladar hacia arriba. Así, ¿ya? Entonces se va a formar un cierto arco. Acá ya va a estar el rayo. A primero, ¿ya? Entonces, ese arco que se forma, que en este caso sería el arco, a eso se denomina ángulo, que lo podemos representar con una letra griega cualquiera, que por esta vez vamos a representarlo con alfa. ¿Ya? Por lo tanto, ahí vamos a decir que alfa es el ángulo. ¿Ya? Alfa es el ángulo. ¿Listo? Entonces, esa medida de ese arco llega a ser el ángulo. ¿Listo? Ahora, entonces, lo que nosotros hacemos es utilizar esa medida. ¿Ya? Esa medida del arco. Pero, como tenemos que utilizar como medida eso, existen sistemas de medición, igual que en otras magnitudes que han estudiado anteriormente. Existen unidades de medición. Así que nosotros utilizamos dos sistemas. ¿Ya? Vamos a colocar este sistema sexagesimal. ¿Ya? Sistema sexagesimal. ¿No ve? Y hay otro sistema. Acá lo vamos a colocar sistema radial o radiánico. Radiánico. ¿Ya? Listo. Entonces, en cada uno de estos, pues, existe existe unidades de medición que surge a partir de una vuelta completa que podría dar el rayo. ¿No ve? Entonces, por ejemplo, lo que tenemos es lo siguiente. A ver, voy a graficar una circunferencia, por favor. Ya. Acá digamos que es una circunferencia. Ya, bueno, es el darle bien. ¿Verdad? Y aquí vamos a colocar otra circunferencia. Listo. ¿Ya? Ahora,
Como ustedes saben, pues, bueno, no origen, ¿no? Sino el punto. El centro va a estar en ese lugar más o menos. Así que vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? Voy a colocar acá una línea. Digamos que este de acá llega a ser el eje X, digamos, ¿ya? Y este otro de acá llega a ser el eje Y. Entonces, acá estamos agarrando directamente una vuelta completa. ¿No ve? Una vuelta completa. En esta parte de acá vamos a hacer lo mismo. ¿Ya? Aquí colocaremos este que sea el eje X y este de acá que sea el eje Y. De esa forma. ¿Ya? Ahora, acá también vamos a considerar una vuelta. Entonces, la diferencia entre estos dos sistemas, entre el radial y el radiánico, es que primeramente, en el primer sistema, ¿ya? En el sistema radial, ¿ya? Una vuelta entera se divide en 360 partes iguales. ¿Ya? 360 partes iguales. Entonces, cada una de las partes se denomina grado. Así que acá tenemos 360 grados. ¿Ya? Eso. Porque en este sistema la vuelta entera se divide en 360 partes. Entonces, a partir de este que es el eje X, corresponde a 0 grados. Si divido en 360, esta primera va a abarcar la cuarta parte. Entonces, ese punto más grande sería 90 grados. Este otro punto llegaría a ser 180 grados. Este punto de acá llegaría a ser 270 grados. Y llegaría a completar hasta el mismo punto que llegaría a ser los 360 grados. Bueno, entonces existe esa equivalencia. Entonces, por ejemplo, si es que agarro esta parte de acá, esto, acá puede que esté en los 45 grados, digamos. ¿Ve? Eso. Cada parte es un grado. ¿Ya? Por otro lado, en el sistema radial, ¿ya? En el sistema radial se define primeramente una unidad de medida. Y esa unidad de medida es el radian. ¿Ya? El radian. Así que esa es la diferencia. En el sistema sexagesimal se utiliza grados, pero en el sistema radial se utiliza el radian. ¿Ya? Ahora, ¿quién es el radian? Acá lo vamos a colocar. Nos imaginaremos que aquí está el radio R, ya que en nuestra figurita vamos a colocarlo de esta manera, R. ¿Ya? Ahora, si nosotros hacemos girar a ese radio una longitud equivalente a su mismo radio, o sea, si acá, desde acá hasta acá vale, no sé, 5, digamos, sobre esto mismo de acá, le hago subir 5 unidades, llego hasta este punto, digamos, hasta acá. ¿Ya? Eso de ahí va a ser R, ¿no ve? Entonces, ahí se repetiría igualmente el mismo valor de R, ¿no ve? Lo vamos a sacar acá. La idea es esta. Acá sigue siendo el radio R, y la longitud que ha habido acá también llega a ser R. Es decir, toditos miden lo mismo. Puede darse acá que esto, digamos, mida, no sé, que mida 10, digamos, 10 centímetros. Esto obviamente va a medir 10 también. Entonces, si yo mido la longitud por acá arriba y esta longitud también corresponde a 10, digamos, ¿ya? Por lo tanto, pues, ese ángulo que se ha barrido llega a ser un radian. ¿Ya? Listo, un radian. Entonces, esa es la longitud que se gasta. ¿Listo? Ahora, si yo reparto pues toda mi circunferencia para ver cuántos de esos puedo conseguir, ¿ya? Son más o menos un poco más de 6, ¿ya? Pero el número exacto, ¿ya? El número exacto para el cual se completa una vuelta entera está relacionado con un número especial. Y ese número especial es pi. Y la relación que se tiene acá es que esto de acá es 2 veces pi. Radianes. ¿Ya? Como van a ver, pues el movimiento circular en física, esto acá se asume que su unidad de medida es radian, pero muchas veces se lo deja así sin unidad y se asume que eso ya está medido en radianes. ¿Ya? De todas formas, pues acá vamos a colocar su unidad, que es 2 pi radianes. Listo. Entonces, cuando nosotros utilicemos pi directamente en nuestra materia, vamos a asumir que el sistema de medida ya es en radian. Mientras que en el otro vamos a utilizar el grafo. Listo. Ahora,
Iremos al siguiente piso, ¿ya? Os digo, esto no es necesario que lo copien, los voy a compartir totalmente. Ya, entonces, para nosotros tiene que haber una equivalencia entre poder utilizar un sistema y el otro. ¿Ya? Entonces, acá la relación fundamental que existe entre los dos sistemas es el siguiente. Una vuelta. Una vuelta es 360 grados o 2 pi radianes. ¿No va? Entonces, se cumple esa relación. 360 grados igual a 2 pi. ¿Ya? Entonces, como se cumple esa relación, esto de acá también es conocido como un factor de conversión. ¿Ya? Factor de conversión. Con el cual uno puede ir de un sistema de medición hacia el otro sin ningún inconveniente. ¿Ya? Eso. Ahora recordaremos lo siguiente, por favor. Estito. En esta parte hablábamos de una vuelta y en este lugar de 2 pi radianes. Sin embargo, estos sistemas tienen subunidades. Bueno, en realidad este sistema tiene subunidades. ¿Ya? Y esas subunidades, por ejemplo, son el minuto y el segundo, que se utilizan para tener más precisión al momento de calcular un ángulo. ¿Ya? Mayormente, bueno, el 90% de nuestros ejercicios siempre vamos a utilizar ya sea grados hexagesimal o grados radial, bueno, en el sistema radial. ¿Ya? Pero en alguna ocasión tal vez sea necesario distinguir lo que es el minuto y lo que es el segundo. ¿Ya? Entonces, acá anotaremos eso más. ¿Ya? Minuto. Se define lo que es el minuto y lo que es el segundo. Listo. ¿Ya? Por ejemplo, el minuto me dice lo siguiente. Un grado es equivalente a 60 minutos. De esa forma. ¿Ya? Y para segundos tenemos lo siguiente. Un minuto es igual a 60 segundos. ¿Ya? Esa es su forma de notación. ¿Ya? Que en nuestro curso no utilizamos mucho esto, pero sin embargo es bastante útil conocer porque para tener medidas de mayor precisión se debe utilizar el minuto y el segundo. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Volveremos. Estábamos diciendo, en una vuelta hay 360 grados o 2 pi radianes. Por lo tanto, el factor de conversión entre un sistema y el otro es esto. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Colocaremos unos cuantos ejemplitos. ¿Ya? Ejemplo. Colocaremos y agarraremos un sistema de medición, pues cualquiera. Puede ser el que nosotros deseemos. ¿No ve? A ver. Colocaremos esto. A ver. Nosotros agarramos esto. 2 pi tercios, digamos. 2 pi tercios queremos convertirlo en grados. ¿Ya? Esito, para saber cuánto mide. ¿Ya? En sí podría trabajar directamente pues en lo que es el sistema radial, pero como ejemplito estamos colocando esto. Ya vamos a hacer la conversión. Aquí colocaremos solución. Entonces, solución. Y vamos a decir lo siguiente. A ver, hay un factor de conversión. Entonces, utilizaremos a ese factor. Tengo 2 pi tercios. Esto de aquí lo vamos a multiplicar por su respectivo factor de conversión. ¿Ya? Entonces lo multiplicamos por acá. Nosotros sabemos que en 2 pi radianes es equivalente a 360 grados. ¿No ve? De esa forma. Por lo tanto, acá podemos simplificar. ¿No ve? Uno se puede dar cuenta que puede simplificar 2 pi con 2 pi. ¿Listo? Y si simplifica eso, pues lo que me quedaría acá sería 360 entre 3, lo cual corresponde a 120. 120 grados. ¿No ve? ¿Listo? Por lo tanto, ahí está la equivalencia. Directamente uno puede decir 2 pi tercios es equivalente a 120 grados. ¿No ve? Directo. Y con eso trabaja. ¿Ya? Ahora, aquí colocaremos otro ejemplito.
¿Ya? Vamos a colocar otro ejemplo. Ejemplo. ¿Ya? Vamos a agarrar nosotros ahora, pues, el otro factor de conversión. ¿Ya? Digamos que queremos convertir 105 grados, ¿ya?, en radianes. ¿Listo? Entonces, la idea es exactamente la misma. ¿Ya? Vamos a colocar acá solución. Y lo que hacemos es utilizar el mismo factor de conversión. Tengo 105 grados. ¿Ya? 105 grados. Y lo vamos a multiplicar por nuestro factor de conversión. Nosotros sabemos que en 2 pi radianes, ¿ya?, existen 360 grados. ¿No ve? Entonces, en este caso, por el sistema de medición que estamos utilizando, los grados irían. Y solo me quedaría este resultado, pues, en radianes. ¿No ve? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es la multiplicación. Incluso alguien, pues, para decir, ¿para qué veas a 2 pi? Directo puede simplificar esto con esto, y acá lo que le quedaría sería 180 grados. ¿No ve? Bueno, 180, ¿no? En este caso. Entonces, solamente habría que hacer la división de eso, que sería, por ejemplo, 105 dividido entre 180. ¿Ya? Eso. Ya. A ver, creo que no sale un número exacto, ¿no? A ver, lo dividimos primeramente entre 3. Si saco terceras partes, acá me quedaría, por ejemplo, 35. Sobre 180. Si le saco la tercera parte, lo que me quedaría sería 60. A ver, aunque se puede seguir dividiendo, ¿no? Acá llegaría a ser la quinta parte 7. Y acá la quinta parte llegaría a ser 12. ¿Verdad? Entonces sería 7 sobre 12. Ya. Lo borro esto, por favor. Directamente. ¿No? Sale 7 sobre 12. Así que lo podemos escribir de esta forma. 7 sobre 12 pi. ¿Listo? Y con eso ya está convertido en radianes. ¿No ve? Acá no sé colocarlo, pero por esta vez vamos a ponerlo así. Radian. ¿Ya? Para aclarar esa parte. ¿Listo? Así que tenemos eso. El factor de conversión se realiza de esa forma. Ya. Ahora, si es que les pidieran, digamos, hacer el factor de conversión utilizando las subunidades, también se puede. ¿Ya? Eso entonces en otra pieza. Nos imaginaremos, por ejemplo, el siguiente ejemplo. Le colocaremos, a ver, 4pi sobre 5. ¿Ya? Y lo vamos a convertir en grados. En grados, minutos, le colocaremos y segundos. ¿Listo? Queremos hacer eso. ¿Ya? Vamos a convertirlo totalmente en eso. Acá le colocaremos ejemplo. Ejemplo. Yo quiero convertir en esa parte. Así que vamos a utilizar nuestros factores de conversión también acá. ¿Ya? Así que tendríamos lo siguiente. A ver, para solución. Convertirnos primeramente en grados. ¿Ya? O sea, tengo 4 pi quintos. ¿No ve? Éxito. Quiero convertirlo en grados. Entonces, primeramente, esto lo vamos a convertir en grados. Lo que tenemos que recordar es que 2 pi radianes es lo mismo que 360 grados. ¿No ve? Porque los dos son una vuelta. ¿Ya? Entonces, tendríamos eso. Esto acá nos va a salir un valor. ¿Ya? Un valor. Entonces, acá, por ejemplo, uno puede darse cuenta fácilmente que pi con pi se va a ir. ¿No ve? Pi con pi se va a ir. Bueno, incluso esto se va a ir con esto y acá me va a quedar solamente 2. ¿No ve? Por otro lado, pues podemos hacer una división y podemos tener, por ejemplo, 360 por 2, que llegaría a ser 720. Y eso se va a dividir entre 5. Entonces, lo que me quedaría sería... Ay, perdón, con otro colorcito lo demás. ¿Ya? Lo que quedaría acá sería pues 144 grados. Listo. Ahora, acá hay un gran detalle. Este número es un número entero.
¿no ve? Entonces, directamente esto es 144 grados, coma, 0 minutos, 0 segundos. ¿Ya? Este como no es, bueno, así lo colocamos. ¿Ya? ¿Por qué me sale un número exacto en realidad? ¿Ve? Entonces, como sale un número exacto, por lo tanto, pues directamente queda con 0 minutos y 0 segundos. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero para un inciso B. ¿Ya? Y en este inciso B agarraremos a ver otro sistema de medida. Digo, otro ejemplo. A ver, algo que no salga exacto. Digamos, estito. A ver, así me inventaré lo que sea. ¿Ya? 31 pi sobre, le colocaremos acá 7. ¿Ya? Ahora veremos qué es lo que sale acá. Lo mismo, en grados, minutos y segundos. Aclaremos esto. En grados, minutos y segundos. ¿Ya? Eso vamos a hacer ahora. Acá le colocaremos solución. Vamos a convertir. ¿Ya? Entonces, haremos esto. A ver, agarramos 31 pi sobre 7. Le multiplico por su factor de conversión. No me puedo agarrar que pi es 180 grados nomás, porque al final, como ven acá, esto de acá siempre se va a simplificar, ¿no? Aunque lo más adecuado es utilizar la vuelta entera, es decir, decimos lo siguiente. Acá tendría que venir 2pi para que se vaya radian. ¿Sí? Y acá sería 360 grados. Listo. Acá, lo bueno es que en esta partecita se ve el pi. Pi y pi se va. ¿Va? ¿Listo? Entonces nosotros hacemos nuestra respectiva multiplicación. ¿Ya? Vamos a multiplicar lo que nos está quedando, ¿no ve? Que sería, por ejemplo, en este caso, 31 por 360 y eso dividido entre 7. ¿Ya? Eso multiplicando. A ver, dividido entre 7. Ya, me da este numerito. Ya, lo he colocado en una calculadora. Ay, perdón. Me sale 797 punto, le colocaremos acá 14. ¿Ya? Así lo voy a agarrar. En sí tiene más decimales, pero lo vamos a agarrar de esta forma redondeando. Grados, dice. ¿Ya? ¿Listo? Entonces tenemos esito. Ahora, acá, ¿qué hay que observar? Pues este resultado que he calculado acá no es exacto, ¿no ve? No es exacto. Es punto 14. Así que lo conveniente acá es repartir esto. Esto se puede escribir como 797 grados sumados más 0.14 grados. ¿Ya? Hay que repartirlo así porque solamente me tengo que quedar con la parte entera. ¿Ya? Entonces, acá separo la que es entera y la parte fraccionaria lo voy a convertir en minutos y en segundos. Así que lo siguiente que tengo que hacer acá es la conversión de eso. ¿Ya? O sea, me quedo con 0.14. ¿Ya? Grados. Lo voy a convertir en minutos por en minutos. Recordemos nosotros lo siguiente. Un grado. Un grado tiene 60 minutos. Así. ¿Listo? Por lo tanto, esto de acá me va a quedar en minutos. Listo. Haremos lo siguiente. Nos quedaremos con 0.14, así, y lo voy a multiplicar por 60. Y eso me va a dar 8.4. 8.4 minutos. ¿Listo? No me puedo quedar con un número fraccionario, entonces digo un número decimal. Me voy a quedar solamente con el entero. Entonces, esto de acá llegaría a ser 8. ¿Ya? 8 minutos sumados más 0.4 minutos. ¿Listo? Otra vez, la parte que me está quedando de forma fraccionaria lo voy a convertir en segundos ahora. ¿Ya? Entonces, vuelvo a hacer el mismo factor de conversión, que es 0.4 minutos
así, lo voy a convertir en segundos. Entonces recordamos, 1 minuto tiene 60 segundos. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, lo único que tengo que hacer es esa multiplicación, que en este caso es 0.4 multiplicado por 60, lo cual me va a dar 24 segundos. ¿Listo? Ahí está, queda todo entero. ¿No ve? Por lo tanto, puedo escribir mi respuesta. Ya, podemos decir lo siguiente. 31 pi sobre 7 es equivalente a las partes enteras que teníamos, ¿no ve? Esto es entero. Listo. Entonces, eso representa a 797 grados. Listo. La parte que sobraba se ha convertido, bueno, es que esto no es 0.14, se ha convertido en 8 minutos. Entonces, ahí le colocamos. Por notación, acá le vamos a colocar 8 minutos. Listo. Ya, me parece uno, ¿no? 8 minutos, ¿no? Es una convite. Listo. Y ahora, lo que ha sobrado era 0.4 y el 0.4 se convirtió en 24 segundos. Entonces, acá le colocamos 24 segundos. ¿No ve? ¿Listo? Entonces, se lo escribe de esa forma. Se lo podría escribir también con más. Es decir, puedo colocar esto, más esto, digamos. ¿Ya? Pero no es adecuado. ¿Ya? Por notación se lo agarra de esa forma. Incluso eso de acá, ¿dónde lo ven ustedes más que todas? Por ejemplo, en el caso de que quieran definir una posición exacta sobre una esfera, que por ejemplo es la Tierra. Entonces, por eso muchas veces para definir una posición dentro o una posición de forma exacta, para las coordenadas precisas, se utiliza minuto y se utiliza segundo. En ese sentido, pues, se utiliza eso. Acá lo voy a marcar. Esta sería nuestra respuesta. Listo. ¿Ya? Eso. Y eso es hablando de los sistemas de medición. Existe otro sistema de mediciones también. Por ejemplo, existe el sistema centesimal, donde una vuelta entera es 400 grados. Centesimales, 400. ¿Ya? Sin embargo, nosotros vamos a utilizar solamente dos sistemas de medición, que son, como habíamos detallado acá atrás, bueno, acá atrás, ¿ya? Que eran el sistema centesimal y el sistema radial. Solamente vamos a utilizar esos dos sistemas, de forma independiente, ¿ya? Ni siquiera necesitamos aclarar eso. En cualquier ejercicio nosotros vemos, no nos van a aclarar estamos en cuál sistema, eso tenemos que ver. Si agarran grados, es este sistema. Si agarran radianes, en este sistema. De forma indiferente. Con cualquiera de los sistemas nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Ahora, eso es hablando acerca de los ángulos. Otra cosa importante que nosotros necesitamos en este capítulo en particular, ¿ya? Son los lados, porque tenemos que estudiar la relación entre los lados y entre los ángulos. En ese sentido, acá, en esta nueva pizarra, vamos a definir a lo que denominamos razones. ¿Ya? Razones trigonométricas. ¿Ya? Razones trigonométricas. Es lo que vamos a hacer en esta nueva sección. Listo, una razón. La razón es una división. ¿Ya? Una división. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un triángulo, así, vamos a definir un ángulo alfa, digamos acá. Esto de acá, por favor, tiene que ser un triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Ustedes recuerdan? Un triángulo rectángulo es directamente una figura de tres lados con un ángulo recto. Y en este caso el ángulo recto va a ser este. ¿Ya? Ángulo recto. Por lo tanto, acá vamos a definir vértices primeramente. Este va a ser el vértice A, este le llamaremos vértice B y este vértice C. Ya estoy colocando un nombre nomás. Entonces, a estos de acá les corresponden sus lados y necesito la longitud de esos lados. Entonces, este va a ser el lado A, este va a ser el lado B y este lado C, porque estoy colocándole opuesto a su vértice. ¿No? Por ejemplo, acá C, opuesto acá C. ¿Listo? Ahora, existen razones trigonométricas fundamentales. Las fundamentales son tres. ¿Ya?
Y como ustedes saben, está el seno del ángulo, está el coseno del ángulo y también está la tangente del ángulo. ¿Listo? Acá no voy a colocar su definición precisa porque eso lo recordamos y lo sabemos bien. ¿Ya? Por ejemplo, seno se define como la relación o división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el lado más grande, que corresponde al opuesto del ángulo recto. Siempre la hipotenusa es eso. Por lo tanto, como sabemos por definición, es la división entre el cateto opuesto que es A sobre la hipotenusa que es C. Coseno, cateto adyacente B, hipotenusa C. Tangente, cateto opuesto A, cateto adyacente B. ¿Listo? Y nosotros agarramos a esas tres como fundamentales. ¿Ya? Estas van a ser nuestras relaciones fundamentales. Fundamentales porque hay otras que se pueden incluso calcular a partir de estas mismas definiciones. ¿No ve? Esas otras razones trigonométricas que podemos llamarles secundarias llegarían a ser, por ejemplo, la secante, aunque las daremos en orden. ¿Ya? En orden debería ser, primeramente, cosecante. Cosecante de alfa. El siguiente debería ser secante de alfa. Y el último, la cotangente, que lo vamos a abreviar así, de alfa. ¿Listo? Cosecante. Cosecante se define directamente como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La secante como la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cotangente, la adyacente sobre lo opuesto. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si agarramos a estas tres razones trigonométricas nuevas, a estas, ¿ya? A esas tres de ahí, nosotros podemos ver que existe una relación directamente entre estos dos. Por ejemplo, el primero es A sobre C, el siguiente es C sobre A. Por lo tanto, es lo mismo al revés. Así que hay una relación directamente entre estos. ¿No ve? Entonces, la relación que existe entre las razones trigonométricas llegan a ser las siguientes. Por ejemplo, cosecante de alfa llega a ser el inverso, bueno, escrito de forma inversa, que el seno, del seno de alfa. Así. La otra relación, la secante de alfa llega a ser igual a 1 sobre el coseno de alfa, ¿no? Porque es lo mismo voltear. Por otro lado, la cotangente. ¿Ya? La cotangente llega a ser el inverso de la tangente. ¿Listo? Incluso de todas esas, una de las relaciones más importantes es que la tangente, acá le coloca la tangente, se puede escribir como una división entre dos razones fundamentales, que es seno y coseno. ¿No ve? Por lo tanto, la tangente se puede escribir como si fuera seno de alfa sobre coseno de alfa. Así. Esa es la otra relación. ¿Ya? Y por último, pues uno puede darse cuenta que esto mismo de acá también se puede escribir de esta forma. Cotangente de alfa también lo podría escribir como si fuera coseno de alfa sobre seno de alfa. ¿No va? Así que ya tenemos con eso pues nuestras, incluso se puede denominar identidades, ya que existe entre las razones trigonométricas fundamentales y las denominadas secundarias. Ya, entonces tenemos esto. ¿Listo? Otra cosa, al estudiar las relaciones que existen entre los lados de un triángulo, hablando de forma particular de un triángulo rectángulo, aparte de todo esto, se verifica también lo que es el teorema de Pitágoras, ¿ya? Que es un teorema fundamental que incluso lo vemos desde los cursos de primaria nosotros, que nos dice lo siguiente, ¿verdad? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.
así, que en este caso correspondería a a cuadrado más b cuadrado. Esa es una igualdad. De esa igualdad nosotros podemos despejar lo que queramos. Por ejemplo, si quiero despejar a cuadrado sería c cuadrado menos b cuadrado, porque irías de estar. ¿Verdad? Entonces aquí le colocaremos. Teorema de Pitágoras. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Listo. Ahora, una vez conociendo estas razones trigonométricas, esto es bien útil, por ejemplo, para realizar mediciones. ¿Ya? Pero lo que necesitamos acá era definir esas razones. Seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente, y ver qué relación hay directa entre esos. Ahora, ¿ya? En esta nueva sección, lo que vamos a hacer es estudiar uno de los puntos más principales que tenemos de la asignatura. ¿Ya? ¿Qué son las identidades trigonométricas? Ya que en base a una identidad trigonométrica, podemos nosotros utilizarlo para posteriormente para relaciones y todo lo demás. Ya, solo que acá colocaremos lo siguiente. A ver, haremos primeramente esto, ya, antes de las identidades. Vamos a colocar razones trigonométricas. ¿Ya? Razones trigonométricas de ángulos notables. ¿Ya? De ángulos notables, primeramente. ¿Ya? Así que existen ciertos ángulos a los cuales uno lo denomina ángulo notable. ¿Ya? Un ángulo notable. Esos ángulos notables en el primer cuadrante son los siguientes. 0 grados. ¿Ya? También están los 30 grados. También está 45 grados. ¿Ya? También está 60 grados. ¿Listo? Y por último, 90 grados. Estamos hablando solamente del primer cuadrante. ¿Ya? Y esos son los fundamentales, porque aparte de esto, pues, puedo buscar una relación con los complementos o haciendo operaciones entre todos estos. ¿Ya? Se puede hacer así. Por ejemplo, también podría obtener para 180 grados y así sucesivamente. Pero los que necesito saber de memoria son estos. Estos. ¿Ya? O sea, necesito saber cuánto es el seno, coseno y tangente. Por lo menos esos de estos tres de acá. ¿Listo? Entonces, un método para poder calcular esto de acá de forma fácil es utilizando las siguientes reglas. Ya que se puede memorizar porque les puede ayudar bastante. Empezamos. Al primero le coloco 0. A este le coloco 1, acá le coloco 2, acá le coloco 3 y acá le coloco 4. Ya, luego hago lo mismo al revés. Acá le colocamos 4, le coloco 1, coloco 2, coloco 3. Ah, no, perdón. Sería 4, 3, 2, 1. ¿Verdad? 4, acá 3, acá 2, acá 1 y acá 0. ¿Listo? Lo siguiente que hago es sacarle raíz. Raíz, 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 raíz. Acá igualito. Raíz, 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 raíz y raíz. ¿Listo? Perdón. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es dividir entre 2. Entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2. Entre 2, entre 2, entre 2, entre 2 y entre 2. ¿Listo? Y resulta que, respectivamente, el de acá arriba corresponde al seno de alfa. ¿Listo? Y este de acá corresponde al coseno de alfa. ¿Listo? Entonces, ¿qué valores tenemos? Por ejemplo, acá, 0 entre cualquier número es 0. Por lo tanto, el seno de 0 es 0. ¿Listo? ¿Esto cuánto vale? 6 de 1 es 1. ¿No ve? Esto sería un medio nomás. Entonces, seno de 30 grados es un medio. De 45 es 2 sobre 2.
de 60 raíz de 3 sobre 2. Esto, raíz de 4 es 2. 2 entre 2, esto vale 1. ¿No ve? Entonces, seno de 90 vale 1. ¿Listo? Para el coseno, lo mismo al revés. ¿No ve? Por ejemplo, esto sería 1. Entonces, coseno de 0 vale 1. ¿No ve? Coseno de 30 vale raíz de 3 sobre 2. El coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. El coseno de 60 vale 1 medio. ¿No ve? Y el coseno de 90 vale 0. ¿Listo? Así lo pueden recordar para que no se les haga tan complicado memorizar tal vez. Ahora, si lo saben bien de memoria cuánto vale cada uno, mejor todavía. ¿Ya? Así que vamos a colocar en esta otra parte, ahí es nuestra pizarra 7, vamos a colocar una pequeña tablita. Colocaremos esto. Ay, perdón si está un poco chueco. Acá. ¿Ya? En este lugar vamos a colocar pues sus respectivas razones trigonométricas. Seno, coseno, aquí le colocaremos alfa. Aquí vamos a colocar el valor de alfa, coseno y tangente. Ya solamente coloco esos tres porque la secante, cosecante y cotangente se lo puedo sacar con el inverso facilito. ¿No? Entonces no es bueno memorizar mucho, digamos, sino memorizar lo esencial. Ya lo que se debería saber de memoria sí o sí. Listo, en la parte superior vamos a utilizar los ángulos. 0 grados, que corresponde a 0 también, radianes. Vamos a colocar 45 grados, que corresponde a pi cuartos en radianes. 60 grados. A ver, nos falta 30, perdón. Nos falta 30, no me estoy saltando el 30. Ya. 30 grados. 30 grados que es pi sextos. Ahora sí, 45 grados, que es pi cuartos. ¿No? 60 grados, que es pi tercios. 90 grados, que es pi medios. ¿No ve? Ahora vamos a completar esto de acá con otros valores notables que son necesarios de conocer. Por ejemplo, 180 grados, los 270 grados y por último los 360 grados, que en este caso no es tan necesario porque coincide con 0 grados. Acá le colocaremos pi. Acá le vamos a colocar, sería 2 pi tercios. ¿No ve? Besito. Y en este lugarcito llegaría a ser 2 pi. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizarlo de esa forma. ¿Ya? Acá prolongaremos la línea. Un ratito. Esto de acá está mal, ¿no? 270 grados es... ¿cuánto sería? Bueno, aquí. Perdón, vamos a completar esto. 270 grados, ¿no ve? Divididos entre 360, bueno, acá tendríamos pi, ¿no ve? Que es 180 grados más pi medios. Está bien, ¿no? 3 pi medios. Así. Ya. Ahora sí. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Lo completaremos, ¿ya? Con nuestra tablita, respectivamente, con que lo dividiré. Vamos a dividirlo así para el seno, para el coseno y para la tangente. ¿Ya? De esa forma. Ahora, acá sacaremos así. Esto, perdón, por favor, si está chueco. Pero acá, para que se divida bien. ¿Ya? Listo. Ya espero que se note bien así. Haremos lo siguiente. Vamos a colocar sus valores, ¿no? Como habíamos visto hace rato, pues el que le correspondía al 0 era directamente 0, ¿no? Vamos a agregar esto más, por favor. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una circunferencia, vamos a colocar una circunferencia así, ¿ya? Aquí le vamos a colocar sus dos ejes. Entonces, aquí vamos a tener un eje como el eje X, digamos, ¿ya? Y este otro eje como el eje Y.
Pero acá vamos a denotarlo directamente como coseno. Y a este de acá lo vamos a colocar como seno. ¿Ya? Entonces, para recordar, a partir de ahora nosotros vamos a decir lo siguiente, ¿eh? Que la distancia horizontal que se tiene, distancia horizontal, corresponde al coseno. Y la distancia vertical corresponde al seno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de 0 grados está acá. Ahí está 0 grados. Entonces, cuando tengo 0 grados, aquí vamos a asumir que esto de aquí es una circunferencia de radio 1. ¿Ya? Entonces, para 0 grados, el coseno le corresponde a 1. Entonces, lo voy a colocar acá. Coseno de 0 es 1. Listo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, para el eje vertical, cuando tengo 0 grados, que es acá, no hay altura, ¿no ve? Porque acá la longitud horizontal es 1, pero no hay altura a este lado. Entonces, en esta parte, la altura es 0, lo cual significa que el seno de 0 es 0 nomás. Así. ¿Ya? Ahora, si hablamos de los 90 grados, los 90 grados están acá. Entonces, para el seno es 1, pero para el coseno es 0 porque no hay esta distancia. Solamente hay estito. ¿No ve? Entonces, como solo hay eso, significa que el seno de 90 es 1 y de este es 0. Listo. Si hablamos de 180 grados está a este lado. ¿No ve? Entonces, para el coseno es negativo, pero para el seno es 0 nomás. Entonces, coseno de 180 es menos 1 y este se mantiene en 0. Para 270. Para 270 estamos a este lado. ¿No ve? Que es hacia abajo. Entonces, el seno es negativo, pero el coseno no hay, entonces el coseno es 0. Así que lo que tenemos es estito. El coseno es 0 y el seno es menos 1. ¿Listo? Como 360 equivale lo mismo que 0 grados, entonces corresponde al mismo. Aquí es 0 y aquí es 1. ¿No? Igualito que en 0 grados. Porque esto es lo mismo que esto nomás. ¿Ya? Ahora, completaremos acá de una vez con los que habíamos colocado hace un momento. Por ejemplo, el seno. Seno de 30, 1 medio. De 45, 6 de 2 sobre 2. ¿No ve? Y de 60, 6 de 3 sobre 2. ¿Listo? El otro era acá 6 de 3 sobre 2. Acá 6 de 2 sobre 2. Y acá era 1 medio. ¿No ve? Tenemos eso. Para la tangente, utilizo directamente la identidad. ¿No ve? Porque nosotros sabemos directamente que la tangente de un ángulo cualquiera va a ser igual a el seno sobre el coseno, ¿no ve? Se cumple cita. Solo tengo que dividir. Por ejemplo, en el primero divido 0 entre 1. 0 entre 1 es 0 nomás. El siguiente divido 1 medio entre 6 de 3 sobre 2. Eso me va a dar 1 sobre 6 de 3. Si es que alguien quiere, puedes racionalizar esto y escribirlo como si fuera 6 de 3. Si como 6 de 3 sobre 3 lo puedes escribir esto. ¿Ya? Hago la división. 6 de 2 sobre 2 entre 6 de 2 sobre 2, eso vale 1. El otro. 6 de 3 sobre 2 entre 1 medio, 6 de 3. El otro. 1 dividido entre 0. Ningún número debería dividirse entre 0 para que exista. ¿Ya? Sin embargo, pues cuando el de abajo es técnicamente 0, entonces, bueno, se aproxima a 0, este valor empieza a crecer. ¿Ya? Este valor empieza a crecer hasta el infinito. Por lo tanto, nosotros vamos a asumir que esto de acá es igual a infinito. ¿Ya? El otro sería 0 entre menos 1. 0 entre cualquier número es 0 nomás. Menos 1 entre 0 igual sería infinito, pero como tiene un signo negativo, acá sería menos infinito. Y por último, 0 entre cualquier número, 0. Listo. Eso es. Y con esta tablita que acabamos de colocar, nosotros podemos calcular incluso de ángulos compuestos utilizando identidades. ¿Ya? Eso. Entonces, esta tablita, por favor, hay que memorizarla.
¿Ya? Hay que memorizar los valorcitos. Si es que se les complica memorizar, pues esto pueden utilizar, ¿no? Listo. Porque de los que necesitan son esos nomás. Esos valores. ¿Listo? Ahora, ¿cuál será uno de los puntos más importantes? Que se refiere a lo que son identidades. Ya, ahora sí vamos a hacer identidades trigonométricas. Colocaremos identidades trigonométricas. ¿Ya? Lo primero es que hay que reconocer qué es una identidad. ¿Ya? Y bueno, acá, y ver cuál es la diferencia entre otro término que se utiliza bastante como ser ecuación. ¿Ya? Porque al final son bien parecidos, pero tienen un concepto bien diferente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decir lo siguiente. ¿Ya? Identidad. Identidad es una igualdad. ¿Ya? Es una igualdad que se verifica. ¿Ya? Que se verifica para cualquier ángulo. ¿Ya? Para cualquier ángulo. Listo. ¿Ya? Eso. Acá la palabra clave de esto es esto. Bueno, esta partecita. Cualquier ángulo. ¿Ya? Esa es la palabra clave. ¿Ya? Porque igualdades, puede haber bastantes igualdades. Por ejemplo, uno puede plantear una igualdad cualquiera, pero no siempre se va a verificar para cualquier ángulo, ¿no ve? Entonces, si no se verifica para cualquiera, eso se llega a denominar ecuación. Pero en este caso, como se tiene que verificar para cualquiera, eso significa que, lo usemos, eso significa que va a ser una identidad. ¿Ya? Así que tenemos eso, una igualdad. Ahora, para nuestro caso, las identidades que utilizamos son de tres tipos. ¿Ya? Tres tipos. La primera que vamos a definir van a ser las siguientes. Uno, lo colocaremos. Igualdad, no igualdad. Identidad pitagórica. Bueno, identidades. Le colocaremos. Identidades pitagóricas. ¿Ya? Las identidades pitagóricas, bueno, la fundamental es la siguiente, que por ejemplo, me dice que el coseno elevado al cuadrado de un ángulo alfa sumado más el seno al cuadrado de un ángulo alfa, esto vale 1, dice. ¿Ya? Esta es considerada como la identidad pitagórica principal. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es identidad pitagórica? Pues porque cumple con el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Cumple con el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, lo hemos puesto en este lugarcito, en nuestra pizarra número 5. Esto, teorema de Pitágoras. ¿No ve? Imagínense, yo agarro seno al cuadrado. Seno al cuadrado me da a cuadrado sobre c cuadrado. ¿No ve? Así. Esto lo elevo al cuadrado. Tendríamos b cuadrado, c cuadrado. ¿No ve? Luego dice que lo sume. Después de elevarlo al cuadrado, sumo los dos. Acá tendría a cuadrado más c cuadrado, digo sobre c cuadrado, más b cuadrado sobre c cuadrado. Si sumo esto y esto, me va a quedar a al cuadrado más b cuadrado sobre c cuadrado. Pero por teorema de Pitágoras, que está acá, ¿no ve? A cuadrado más b cuadrado vale c cuadrado. ¿Qué me va a sobrar? C al cuadrado arriba, c cuadrado abajo. Eso vale 1. Por lo tanto, cuando yo elevo el seno al cuadrado y el coseno al cuadrado y los sumo, el resultado siempre me va a dar 1. Por eso identidad pitagórica. ¿Ya? Ahora, ¿se pueden sacar otras relaciones? Sí, a partir de esta principal. Por ejemplo, yo multiplico a esto sobre el coseno.
cuadrado de alfa. ¿Ya? ¿Qué es lo que obtengo? Acá voy a tener otra identidad de esta forma. A ver, el primerito. Coseno entre coseno, obviamente va a ser 1. Más el otro. Seno, lo divido entre coseno. Seno entre coseno es identidad, es tangente. Entonces lo que me queda es tangente de alfa, tangente cuadrado de alfa. Y esto es igual a, multiplicando a este lado, 1 sobre coseno cuadrado. Pero 1 sobre coseno es secante. Entonces, acá tengo secante cuadrado de alfa. ¿Listo? ¿Así? Entonces, esa es mi segunda identidad pitagórica, que se utiliza, por ejemplo, bastante en física, al calcular un ángulo de movimiento parabólico, por ejemplo. Otra identidad. Si es que no quiero hacerlo por coseno, sino lo que quisiera hacer sería multiplicar por 1 sobre seno. ¿Listo? Entonces también tenemos otra identidad. A ver, con el mismo concepto. Divido, aunque acá tiene que ser entre el coseno, digo, seno cuadrado. Entonces, divido. Coseno cuadrado entre seno cuadrado. Coseno entre seno es igual a identidad. ¿No ven? Coseno entre seno es cotangente. Cotangente cuadrado de alfa. Sumado más. Al segundo sería seno sobre seno. Seno sobre seno vale 1. Porque es lo mismo. ¿No ve? Y por último, 1 dividido entre seno. 1 entre seno es cosecante. Por lo tanto, tengo cosecante cuadrado de alfa. Listo. Esa es la identidad. Obviamente de acá se puede despejar cualquiera de los términos, ¿no? En cualquier valor que quiera. Por ejemplo, si es que en algún caso yo necesito saber cuánto es el seno cuadrado y convertirlo en coseno cuadrado, tranquilamente de acá yo saco una identidad. ¿No ve? Y por ejemplo puedo despejar, no sé, puedo despejar coseno. Puedo decir, coseno cuadrado de alfa va a ser igual a 1 menos seno cuadrado de alfa. ¿No? Tranquilamente uno puede despejarlo. ¿No? Y puede sacar lo que sea. De acá también, ¿no? De esta otra también puedo quedarme, digamos, con tangente nomás. Tangente cuadrado va a ser secante cuadrado y esto pasa con menos 1. ¿No? Y es igual a identidad. Así como, ¿ya? Entonces, esas son las primeras identidades con las que trabajamos. Ya, después de esto, el siguiente, vamos a hacer un nuevo tipo de identidades. Estas identidades se denominan para la suma. Suma y diferencia. ¿Ya? Suma y diferencia de ángulos. ¿Ya? Vamos a colocar identidades para la suma y diferencia de ángulos. Estas identidades son respectivamente las siguientes. Para la suma, empezaremos con seno de alfa más beta. ¿Ya? La suma. Por definición, esto se puede mostrar a partir de propiedades geométricas. Ya, pero geometría nosotros lo llevamos en el siguiente parcial. Entonces, vamos a colocarlo como fórmula nomás. ¿Ya? Entonces tendríamos seno del primero por coseno del segundo. ¿Ya? Más. Aunque aquí, por favor, no le he puesto segundo, ¿no? Ya, segundo, que es beta, más coseno del primero, seno del segundo. ¿Listo? Eso es. Cuando estamos trabajando con el coseno de alfa más beta, esto es igual a el coseno del primero multiplicado por coseno del segundo menos seno del primero, seno del segundo. ¿Ya? Eso de memoria hay que saberlo. Ahora, la tangente es tangente del primero más tangente del segundo sobre 1 menos la tangente del primero por la tangente del segundo. Eso. ¿Ya?
Esas son las identidades que tenemos. Acá es segundo. Allá también segundo, ¿no? No lo he puesto. Ya. De esa forma. Ya. Eso es. Así que estas son nuestras identidades fundamentales para la suma de ángulos. ¿Ya? Para la suma de ángulos tenemos esas identidades fundamentales. Ahora, para la diferencia es bien parecido. Por ejemplo, seno de alfa menos beta. Esto de acá es seno de alfa, coseno de beta, menos coseno de alfa, seno de beta. El siguiente, coseno de alfa menos beta, es igual a coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Y el último, que no hay mucho espacio, pues lo vas a colocar acá. Acá lo voy a colocar, ¿ya? Tangente de alfa menos beta es igual a tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 más tangente de alfa, tangente de beta. ¿Listo? Esas son para las esta. Ya, generalmente solía colocarlos en uno solo, analizando los signos. Ya, pero mejor lo haremos así. Separar. ¿Ya? Parecen varias fórmulas, pero en realidad son las mismas dos, ¿no? Por ejemplo, para el seno de la suma y de la resta, es lo mismo, solo que acá es con más y en esta parte es con menos. ¿No ve? Para el coseno, esto sí hay que recordar bien. Cuando acá tengo más, acá es menos. Y cuando acá tengo menos, acá tiene que ser más, ¿ya? Por ejemplo, ahí ya me he olvidado. Más, así. ¿Ya? Entonces tenemos ese, ¿no? Cuando acá es menos, acá tiene que ser más. ¿Listo? Acá tengo seno por coseno, coseno por seno. Acá coseno, coseno, seno, seno. ¿Ve? Igualito. Seno, coseno, coseno, seno. Y acá tenemos, pues, coseno, coseno, seno, seno. ¿Listo? Y para la tangente es parecido. Cuando acá hay más, acá arriba es más y este es menos. Pero cuando aquí es menos, acá arriba es menos y aquí es más. ¿No? Entonces, la misma. ¿Ya? La misma identidad. Ahora, a partir de esto, pues, podemos definir nosotros lo que son, pues, identidades para el ángulo doble. Entonces aquí le colocaremos ángulo doble. Entonces, para el ángulo doble tendríamos lo siguiente. Acá, como indica su nombre, ¿no? El doble ángulo. Seno de 2 veces alfa. Acá le vamos a colocar coseno de 2 veces alfa. Y acá tangente de 2 veces alfa. Para calcular estas identidades incluso es necesario solamente recordar lo anterior. ¿No ve? Por ejemplo, si necesito 2 alfa, acá en vez de este beta le voy a colocar alfa. Y así tendríamos alfa más alfa, 2 alfa. Entonces en vez de beta le pongo alfa. ¿Qué tendría? Seno de alfa, coseno de alfa. Coseno de alfa, seno de alfa. Son lo mismo los dos. Como son lo mismo, se pueden sumar. ¿No ve? Se pueden sumar. Los sumamos. Sería 2 veces seno de alfa, coseno de alfa. ¿Listo? Primera identidad del ángulo doble. ¿Ya? Eso. Ahora, lo siguiente que hacemos es para el otro. Coseno de 2 alfa. Hacemos lo mismo que hemos hecho para este. Es decir, acá, en vez de este beta le pongo alfa y tendríamos alfa más alfa. Ahí sería coseno de alfa por coseno de alfa menos seno de alfa, seno de alfa. Son los mismos, se elevan al cuadrado porque están multiplicando. ¿Verdad? Entonces, acá tenemos coseno, no, perdón, era acá arriba. Coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. ¿Listo? Esa es la identidad para el ángulo doble del coseno. ¿Listo? ¿Ya? Para la tangente hacemos lo mismo. ¿No? Utilizamos nuestra identidad anterior.
en esto. Este beta que sea alfa. Y así tenemos alfa más alfa, 2 alfa. Acá sería tangente alfa más tangente alfa, 2 veces tangente de alfa. Tangente de alfa por tangente de alfa al cuadrado. Entonces tenemos eso. 2 veces tangente de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa. ¿Listo? Así es. Listo. Ahora, a veces es necesario trabajar con el ángulo medio. A mí particularmente no me gusta trabajar con el ángulo medio porque se utilizan a partir de sus raíces cuadradas y a veces hay que agarrar signo positivo y signo negativo. Entonces, para evitar eso, prefiero plantear dos identidades en el siguiente sentido. Por ejemplo, si en algún momento necesitamos, digamos, seno cuadrado de alfa, esto se puede escribir como 1 menos coseno del doble ángulo de alfa dividido entre 2. Ya se puede utilizar el cita. Ya, para el ángulo medio. Incluso, miren, lo definiremos a ver acá. Si es que en alguna ocasión hay que trabajar con un ángulo medio y ese ángulo medio quieren convertir ustedes en entero, van a utilizar lo siguiente. Seno cuadrado de alfa medios vamos a utilizar. ¿Ya? O sea, del ángulo alfa entre 2. Esto de acá va a ser 1 menos el coseno de alfa dividido entre 2. Listo. Si en algún momento necesitan para el ángulo medio, van a recordarse esto. Coseno cuadrado de alfa medios es igual a 1 más coseno de alfa sobre 2. Listo. ¿Ya? Y por último, pues si es que necesitan tangente cuadrado de alfa medios, pues dividimos los dos nomás. Y así tendríamos pues 1 menos coseno de alfa sobre 1 más coseno de alfa. ¿Ya? Podemos utilizar esas identidades más. ¿Ya? Lo único malo es pues que si solamente necesito el seno de alfa medios, como les decía, este cuadrado va a pasar como raíz allá. Y eso es, bueno, trabajarlo de esa forma no es muy conveniente porque cuando se le saca raíz cuadrada, legalmente debería haber dos signos, ¿no ve? Entonces, eso es lo que no me gusta mucho a veces, trabajar con ángulo medio. ¿Ya? Pero igual, lo marcaremos estito, por si acaso en algún momento es necesario. ¿Ya? Alguien me puede decir, pero ¿qué pasa si yo necesito un ángulo triple? Un ángulo cuarto, bueno, 4 veces el ángulo. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es recordar estas de acá, que son la suma, porque estas son las más importantes de todas nuestras identidades. Porque, por ejemplo, si yo necesito el seno de 3 alfa, entonces este alfa que se quede como alfa y este beta lo voy a colocar como 2 alfa y así alfa más 2 alfa me va a dar 3 alfa. Con eso obtengo el ángulo triple tranquilamente. ¿Ya? Y así puedo relacionar estas identidades. En realidad, lo único que tengo que conocer yo son 3 identidades. ¿Ya? Tengo que conocer las pitagóricas, las de suma y diferencia y las de ángulo doble. Con eso tranquilamente puedo hacer cualquier ejercicio. Ya con eso se hace todo. No es necesario memorizarse hartas porque si nos quedamos planteando así fórmulas, pues va a haber pues, más de 100 fórmulas que memorizar, pero eso no es conveniente. Lo único conveniente es recordar esas 3 y con eso podemos desarrollar cualquier otra identidad. ¿Ya? Otra cosa importante acá es las identidades de transformación. Por ejemplo, cuando uno transforma de suma a producto, cuando tiene una suma acá y quiere convertirlo a producto, y cuando se quiere convertir de producto hacia suma. Y resulta que esas transformaciones también se hacen con estas, con el doble, la suma y diferencia y las pitagóricas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se hace. Ya.
por el día de hoy solamente hemos detallado la parte teórica, ya porque en base a esto nosotros hacemos nuestras identidades. Entonces, por un momentito voy a dejar de compartir, por favor. Y tenemos lo siguiente. Ya. Todo lo que acabamos de hacer los voy a compartir en un PDF al grupo del Classroom, ya que nos han creado la dirección. Entonces, ahí va a estar cargado todo. ¿Ya, jóvenes? Ahora, el día de mañana, igualito, vamos a pasar clases desde las 7:30 hasta las 10. Y en la última parte vamos a hacer las consultas. ¿Ya? Esta clase ha sido una clase en realidad teórica. ¿Ya? Pero a partir de lo que estamos haciendo el día de hoy, el día de mañana ya vamos a poder hacer pues varios ejercicios. Ya que muchas veces en el examen lo que les preguntan son eso, ejercicios. Entonces, por favor, lo que hoy día les voy a compartir, se pueden hacer, si es posible, un formularito, una tablita Ganse. Y el día de mañana vamos a trabajar con esa tabla. ¿Ya? Entonces, lo único que necesito es que ustedes sepan las identidades de memoria.